Hola, bienvenidos a Vivir en el extranjero, el podcast donde hablaremos de las aventuras, desafíos y oportunidades que se presentan al vivir en otro país. Mi nombre es Andrea Flores y a través de este espacio te comparto experiencias, consejos prácticos y todo lo que necesitas saber para dar ese gran salto. Mi misión es ayudarte a cumplir tu sueño de vivir en el extranjero y conectar con otros expats que como tú se encuentran viviendo esta experiencia. Vamos a comenzar. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a una semana más de Vivir en el extranjero, el podcast. La verdad estoy súper emocionada por los episodios que se vienen después, que ya les estaré platicando. Por ahí ya convencí a algunos amigos y amigas de que nos acompañen en algunos episodios, entonces estén al pendiente que viene Bueno, yo lo que pienso, temas bastante interesantes y bueno. Pero bueno, vamos a concentrarnos en el episodio del día de hoy, que es guía paso a paso para aplicar a la beca Erasmus o bueno, a lo que se le conoce como la mejor beca para estudiar en Europa. La verdad es que cuando estuve haciendo la investigación para este episodio dije, me hubiera encantado tener esta información disponible a más temprana edad, la verdad, porque ya cuando quise aplicar a becas, bueno, la verdad es que había muchas cosas, muchas palomitas que no marcaba, o sea, que mi universidad, que mis tipos de estudios, etcétera, etcétera, mis calificaciones incluso, que bueno, no me ayudaban para aplicar una beca. Entonces, chicos, si ustedes están jóvenes, se encuentran estudiando la prepa, la universidad, yo creo que tener esta información disponible desde antes les va a ayudar a darse cuenta, número uno, de cuáles son las opciones, las oportunidades que ustedes tienen disponibles para estudiar en el extranjero, incluso si no cuentan con los recursos suficientes para pagar la universidad, porque para esto son las becas Erasmus, por ejemplo. Y número dos, también de que se den cuenta de cuáles son los requisitos necesarios para aplicar este tipo de programas y de becas, de manera de que cuando ustedes apliquen, bueno, si les llama la atención estudiar en el extranjero, que sepan de antemano cuáles son los requisitos que les van a estar pidiendo para que se vayan preparando de una vez. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar a compartirles la información acerca de cómo aplicar a las becas Erasmus Mundus. Y bueno, para comenzar, la verdad es que las becas Erasmus son bastante conocidas, pero también yo creo que habrá quienes no las conozcan. Entonces, me gustaría comenzar primeramente por compartirles un poquito acerca de la información de este programa, de estas becas, de su nombre, para que, bueno, no comencemos de cero. Entonces, un poquito de historia acerca de este programa. Bueno, Erasmus, el programa Erasmus surgió en 1987, ya tiene sus añitos, por eso son tan conocidas también, porque ya llevan bastantes años ofreciendo pues becas a estudiantes de todo el mundo. Pero bueno, en sus inicios, en 1987 surgió principalmente para estudiantes de la Unión Europea. Surgió principalmente para fomentar el intercambio cultural y académico entre países de la Unión Europea. Entonces, como vieron que había bastante demanda, que eran bastante exitosas estas becas, decidieron extender este programa en el 2007 ya no solamente a estudiantes de la Unión Europea, sino a estudiantes de todo el mundo. Sin embargo, el hecho de que lo extendieran a estudiantes de todo el mundo no significaba que, bueno, que pudiéramos ir a estudiar a cualquier universidad del mundo. Creo que sí hay, de hecho, universidades de otras partes del mundo, pero me parece que la mayoría de los programas o los tipos de estudios que pueden realizar son principalmente en universidades en Europa. Eso fue en el 2007. Entonces, el programa, que al principio se llamaba Erasmus, pasó de Erasmus a ser Erasmus Mundus. Y bueno, entonces ya estudiantes de Latinoamérica, de Asia, podían ir a estudiar a Europa con ayuda del programa Erasmus Mundus.
Y bueno, como vieron que había bastante éxito con este programa, muchos beneficios, decidieron ya no solamente extenderlo. Bueno, paréntesis aquí. Todo cuando me refiero a ir a estudiar a universidades, generalmente, bueno, principalmente el tipo de intercambio estudiantil que se realiza es de intercambios universitarios y de posgrado para realizar másteres, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2014 pasó ya de ser Erasmus Mundus, ahora el programa se llama Erasmus Más o Erasmus Plus. ¿Y a qué se refiere con este Erasmus Más? Bueno, que ya no solamente es para intercambios universitarios o de posgrado, sino también realizan intercambios para profesores, investigadores y bueno, profesionales de la educación que deseen compartir, que deseen colaborar en crear programas académicos conjuntos y bueno, cualquier tipo de intercambio entre universidades. Bueno, este programa Erasmus Más ayuda a la movilidad ya no solo de estudiantes, sino también de profesionales de la educación. Entonces, eso es un poquito de historia de la transformación de este programa. Pasó de Erasmus a ser Erasmus Mundus y actualmente se le conoce como Erasmus Más. Un dato curioso por ahí acerca del nombre. Bueno, Erasmus tiene un significado. La palabra Erasmus, de hecho, las siglas significan en inglés lo que se refiere al programa, que es básicamente esquema de acción de la región europea para la movilidad de estudiantes universitarios. Bueno, la verdad es que a mí, después de que leí eso, lo he leído como 3 veces y se me sigue olvidando. Entonces, bueno, para que sepan que las siglas tienen un significado, pero el dato curioso es de que, de hecho, la palabra Erasmus también está inspirado en un personaje del siglo XVI llamado Erasmo de Rotterdam, disculpen por ahí, que tiene, bueno, de hecho, era un humanista neerlandés que yo me voy enterando que es neerlandés y no holandés, es decir, originario de los Países Bajos. Y bueno, este personaje en el siglo XVI viajó a través de toda Europa, estudiando, enseñando y colaborando con otros intelectuales en distintos países de Europa. Y bueno, él creía firmemente en el poder transformador de la educación y del intercambio cultural para mejorar la sociedad. Entonces, por eso yo creo que decidieron utilizar su nombre como inspiración para el nombre del programa. De Erasmo pasó a Erasmus. Y bueno, ese era como el dato curioso por ahí acerca del nombre. Como les decía, la verdad son becas bastante conocidas ya, número uno porque ya son bastante viejitas, pero también por otras 3 razones. La número uno es porque ofrecen una financiación completa. Es decir, que si tú eres exitoso en obtener una de estas becas, el programa va a cubrir tu matrícula de la universidad, seguro médico, costos de viaje y asimismo te va a proporcionar una ayuda económica mensual para cubrir tus gastos mientras estudias en el extranjero. Es una financiación completa. Razón número 2 por la cual son bastante conocidas es que la variedad de programas que ofrecen es mucha. O sea, ustedes, independientemente de lo que estudien, yo creo que pueden encontrar un programa que se alinee con su profesión o con su rama de estudio. Y la razón número 3 es porque el certificado que ofrecen tiene reconocimiento global. Entonces, la verdad son bastante prestigiosas. O sea, si ustedes logran logran estudiar con una de estas, en uno de estos programas, van a tener un reconocimiento global y bueno, es bastante probable que puedan aplicar a trabajos después y bueno, son bastante prestigiosas. Entonces, esas son 3 razones por las cuales son bastante conocidas. La única desventaja es que por el hecho de que son bastante
conocidas y bastante prestigiosas, también son muy competitivas. Entonces, se abren todos los años y como se abren todos los años, bueno, la competencia es bastante grande, hay que tener muy buenas calificaciones y no solamente buenas calificaciones, sino otras cosas que ya les compartiré más adelante en el episodio. Entonces, ¿qué tipo de estudios podemos realizar con este tipo de becas? Bueno, como les comentaba, ya el programa es bastante amplio. El programa Erasmus+ ofrece todo tipo de intercambios estudiantiles y de profesores, les comentaba, pero en este episodio me quiero enfocar únicamente a los intercambios para másteres conjuntos. Eso es en lo que nos vamos a enfocar. Les voy a compartir 2 ejemplos de programas para estudiar másteres conjuntos para que se den una idea. Y bueno, toda la información que les voy a estar compartiendo va a ser en relación a los másteres conjuntos para que no se me vayan a perder por ahí. Para comenzar, bueno, ¿qué son los másteres conjuntos? Bueno, son programas internacionales de maestría que se realizan en colaboración de 2 o 3, incluso más universidades que como que se involucran en crear un máster conjunto, de manera de que los estudiantes que realicen ese máster puedan realizar los estudios en 2, 3 o más universidades diferentes, y que al final, cuando tú termines tu máster, obtengas un certificado validado a través de esas 3 universidades en 3 países diferentes. No se preocupen, ahorita les voy a compartir un ejemplo, pero bueno, ¿cuánto duran estos másteres conjuntos? Duran entre 1 y 2 años. Como les comentaba, el tipo de estudios que ustedes pueden realizar es bastante variado. Entonces, lo que pasa es que hagan de cuenta que Erasmus, la página de internet, te ofrece como información acerca de lo que tú vas a obtener, o sea, de cómo te van a ayudar ellos económicamente, etcétera, etcétera. Pero en sí, los programas que tú puedes estudiar son independientes. O sea, es como una colaboración entre estos programas y Erasmus. O sea, Erasmus te apoya económicamente, pero tú tienes que investigar los distintos programas, cuáles son los estudios, los requisitos, la duración, etcétera, etcétera. Entonces, hagan de cuenta que en la página de Erasmus+ viene un apartado donde dice checa el catálogo de los programas a los que puedes estudiar. Entonces tú le das clic ahí y viene un listado de todos los másteres conjuntos que tú puedes estudiar. Y bueno, cada máster conjunto, si tú le das clic, por ejemplo, yo lo que encontré, bueno, en lo que les comentaba, ese listado de másteres es muy amplio y muy variado. Los estudios son muy variados. Entonces, dependiendo de lo que ustedes están estudiando, pues tienen que investigar como que qué les gustaría estudiar o como que sí, cuáles son los tipos de estudios que son relevantes para ustedes. Entonces, yo les voy a compartir, voy a utilizar como ejemplo mi carrera actual. Entonces, digamos, si yo estuviera estudiando en México algo en cuanto a diseño gráfico o algo así, hay una maestría que se llama Maestría en Creatividad Digital, Arte y Ciencia. Y bueno, hagan de cuenta, yo le di clic a ese máster conjunto y me abrió una página completamente diferente que ya no es Erasmus. Les digo, cada programa tiene su propia página de internet, cada programa es su propio mundo. Entonces ya le di clic ahí y entonces te viene como una explicación de a qué se refiere esta maestría, cuáles son sus objetivos, cuál es el nombre del programa que le está dando. En este caso era un programa llamado DigiCrea, y el máster estaba realizado, de hecho, o sea, si yo quisiera estudiar este programa, lo incluye 3 universidades diferentes, una en Francia, una en Portugal y la última déjenme ver, en Italia me parece, no, en Polonia. Entonces, hagan de cuenta que un semestre se estudia en Francia, el otro semestre se estudia en Portugal,
el siguiente semestre se estudia en Polonia y ahí en el programa decía que el último semestre tú puedes decidir en cuál de estas universidades quieres realizar el último semestre. Entonces, ese es el programa. Otro ejemplo, alguien que estudia economía, hay un máster en políticas económicas por un programa que se llama EPOC y este programa, de hecho, no involucra solamente 3 universidades, tiene muchísimas universidades, una en Turín, una en París, una en Roma, una en Génova, y así. O sea, les digo, cada programa es un mundo diferente. Estos son 2 ejemplos de 2 másteres conjuntos que ustedes podrían estudiar, pero les digo, no importa lo que estén estudiando o a lo que se dediquen, el rango de tipos de estudios que pueden realizar son muchísimos. Nada más es cuestión de que chequen el catálogo en la página Erasmus+, y ya una vez que identifiquen el que les llama la atención, le dan clic y les va a abrir el sitio web exclusivo del programa. Entonces, bueno, ¿cómo aplicar? Si les llama la atención uno de estos programas, ¿cómo aplicar? Bueno, les voy a compartir por ahí 2 cosas bastante importantes. Y bueno, ya que les compartí, entonces espero que haya quedado un poquito claro en cuanto a lo que son los programas y lo que es Erasmus+. Es una colaboración entre estos programas y Erasmus+, ¿ok? Entonces, por esa razón, en su sitio web, de hecho, el programa Erasmus+, dice: nosotros no les podemos decir ni cuándo, ni cómo, ni los requisitos, porque cada programa es diferente. Por eso, cuando estaba creando la guía, dije, vamos a ver como que en general, cuáles son la información importante a considerar, y es lo que les voy a estar compartiendo a continuación. ¿Cuándo y cómo aplicar? Bueno, las primeras fechas que tienen que tener muy presentes es cuándo se abren o cuándo se comparte ese catálogo. Por ejemplo, ahorita los másteres que yo les compartí son ejemplos de el catálogo que se compartió en el 2024 para comenzar a estudiar en el 2025. Hagan de cuenta que todo este proceso de identificar el programa, juntar los requisitos, aplicar, dura aproximadamente 1 año. Entonces, la fecha que ustedes tienen que tener presente es, me parece que salen en octubre, salen el listado, el catálogo de los programas disponibles para el siguiente año. Es decir, ahorita en el año 2025 se van a compartir en la beca Erasmus+, el listado, el catálogo de programas disponibles para que ustedes puedan comenzar a estudiar en septiembre del 2026, ¿ok? Entonces todo es así como que bastante largo y por eso les digo que también es importante preparación previa. Ahora, la segunda cosa que les voy a compartir es requisitos generales. Les comento, dependiendo de cada programa, los requisitos van a ser individuales, van a ser dependiendo del programa, pero 3 requisitos que a mí la verdad yo siento que son indispensables, así de si no los tienen, pues trabajen en ellos para que puedan entonces sí ya checar los programas. El número 1 es estar matriculado estar inscrito, estar estudiando en una universidad que participe en el programa, y estas universidades yo les compartí algunos ejemplos en el episodio pasado. Universidades como la UNAM, como el Instituto Politécnico Nacional, como el TEC de Monterrey, son algunos ejemplos. Entonces chequen con su universidad si ustedes está vinculado con Erasmus. Ese es requisito número 1. Bueno, estas que les compartí son exclusivamente de México. Requisito número 2, así como general, es que cuando ustedes vayan a aplicar, como estos son para aplicar a másteres conjuntos, ustedes tienen que ya estar al final de su licenciatura. Entonces, si por ejemplo, digamos, ahorita van a comenzar a estudiar el 5º semestre en septiembre, y les gustaría así irse justito cuando termine la universidad, bueno, no importa, o sea, con que ya estén a punto de terminar la universidad y que si todo sale bien y salen exitosos y les dan la beca, que puedan comprobar que ya solo es cuestión de que reciban el título, pero ustedes ya terminaron su universidad.
Esa es la número 2, o sea, que ya estén al final de su universidad o que ya tengan su título. Y la número 3 es que tengan un muy buen nivel de inglés. Les piden un nivel B2 o C1. Entonces, si actualmente están en A1 o A2, pues yo creo que sí o le meten ahí como, no sé cuánto tomaría la verdad para pasar a B2, o sea, sí, nivel principiante, pero bueno, esto es como a considerar, o sea, les van a pedir un nivel B2 o C1 y que lo comprueben. Les van a pedir un examen de IELTS para comprobar su nivel de inglés o bueno, me parece que hasta incluso aceptan el certificado de Duolingo. Entonces, que no sabía que ya existe, pero bueno, por ahí me pareció bastante curioso. Pero bueno, les van a pedir un certificado válido de que tienen un nivel B2 o C1, depende del programa. Entonces, sí, o sea, esto es como básico. Entonces ya les compartí 3 requisitos. Si no cuenta con uno de esos 3, pues pónganlo para dentro de 2 años o así. O sea, dependiendo de en qué momento de su vida se encuentren. Pero bueno, para que vayan ahí haciendo cálculos en cuanto a fechas y todo eso. Y ahora sí, bueno, digamos si cumple con estos 3 requisitos, ¿cómo aplico? Entonces, bueno, lo siguiente les voy a compartir una guía general de cómo se ve el proceso para aplicar a uno de estos programas para que se den una idea de los tipos de requisitos que les piden, del proceso, etcétera, para que, bueno, que desde ahorita vayan a crear este perfil estudiantil o profesional que generalmente las becas Erasmus les piden. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la guía, que simplemente tiene 3 pasos. Suena sencilla, pero bueno, hay bastante trabajillo por ahí, pero nada más para que se den una idea de cómo es el proceso. Entonces, bueno, paso número 1 para aplicar a un máster conjunto con el programa Erasmus Mundus, Erasmus+. Paso número 1 es informarte y seleccionar el programa y el destino al que deseas aplicar. Como les comentaba, ahí en la página de internet de Erasmus+, viene un link al catálogo de cada año. Nuevamente, los programas para estudiar. O sea, si por ejemplo ahorita ustedes quisieran acceder a los programas que van a comenzar ahorita en el 2025, pues ya es bastante tarde porque se cierran las convocatorias de los programas generalmente, me parece que entre enero o febrero del año siguiente. Entonces, bueno, ahorita ya se cerraron o están por cerrar la mayoría de ellos. Entonces, hay que consultar, número 1, los programas disponibles. Ya les comenté, generalmente el catálogo se abre o es compartido en septiembre o octubre de cada año. Entonces, estén al pendiente este año, por ahí de esas fechas, en el sitio web Erasmus+. Y bueno, ya una vez que el catálogo para el 2026 esté disponible, tienen que identificar, número 1, el máster conjunto que les llame la atención y que vaya de acuerdo a su profesión, a sus estudios y a sus objetivos a largo plazo. Ya una vez que hayan identificado el programa que les llama la atención, les digo, hay que darle clic ahí y los va a redirigir a la página exclusiva de ese programa. Y bueno, la siguiente parte es simplemente que lean toda la información compartida en esa página de internet de ese programa en cuanto a cuáles son los objetivos del programa, cuáles son cómo se ve el programa, o sea, cuánto dura, cuáles son las universidades involucradas, los países, si les llama la atención, cuáles son los requisitos también, todo, que investiguen todo acerca de ese programa. Y bueno, ya que hayan identificado 2 o 3 que les llame la atención, que también aquí hay un paréntesis cuando estuve haciendo alguna investigación. Cuando estuve haciendo la investigación para este episodio, me di cuenta que antes, de hecho, había un límite de 3 programas a los cuales tú podías aplicar, pero actualmente ya no existe un límite de cuántos programas puedas aplicar
por año. Entonces, bueno, no significa que vayan a aplicar a 10, ¿verdad? Lo que importa es que los programas a los que vayan a aplicar vayan, como les comento, de acuerdo a sus objetivos estudiantiles, profesionales, y que también vayan de acuerdo a lo que ustedes ya estudiaron y a lo que estén trabajando, porque pues entre más concordancia haya entre ustedes, su perfil académico y profesional con el programa, mejor. Entonces, bueno, ya una vez que hayan identificado los programas a los cuales quieran aplicar, entonces sigue el paso número 2. Les digo, el paso número 1, bastante sencillo, simplemente informarte, elegir el programa y bueno, ya tener información detallada de todos los programas de manera que vayan a elegir el que mejor se alinee a sus objetivos. Bueno, paso número 2 es reunir la documentación necesaria. Dependiendo de cada programa, los requisitos van a ser diferentes, pero por ahí también yo consultando estos programas de este año, como ejemplo, la verdad es que hay bastantes documentos que se repiten en muchos de los programas y son los que me gustaría compartirles. Entonces, bueno, paso número 2 es reunir la documentación necesaria, que en general es, número 1, un formulario de solicitud. Nuevamente va a depender de cada programa. Puede que lo tengan que realizar en línea o a través de a través de la página de internet de cada uno de los programas. Bueno, va a ser diferente. Puede que tengan que descargarlo, llenarlo y después enviarlo. Es diferente de acuerdo a cada programa, pero bueno, formulario de solicitud. Número 2, carta de recomendación, que puede ser de un profesor o de alguien en el ámbito profesional, alguien con el que estén trabajando actualmente, o bueno, alguien que los conozca bien en el ámbito académico y profesional y que bueno, pueda compartir con ejemplos legítimos por qué ustedes son un buen candidato para este programa y cómo creen ellos que ustedes van a utilizar los conocimientos que obtengan a través de este programa. Entonces, también por ahí vi que algo muy recomendable es que cuando soliciten estas cartas de recomendación, que bueno, que estén firmadas por el creador y también membretadas. Entonces, y obviamente traducidas al idioma inglés. Entonces, ese es el requisito número 2. Carta de recomendación, me parece que son 2 o 3. Nuevamente depende del programa. Pero bueno, en general vamos a decir 3. Requisito número 3 es una carta de motivación escrita por ustedes, no ChatGPT. Escrita, bueno, un poquito de ayuda no hace daño. Esta carta de motivación es básicamente una carta de presentación de ustedes, de quiénes son, cuáles han sido algunos logros académicos y profesionales que han tenido. Y bueno, hablando de esos logros profesionales y académicos, a partir de ellos a decir, bueno, ¿cómo es que se vincula todo esto en lo que ustedes han venido trabajando en la universidad o con alguna experiencia laboral por ahí que tengan? ¿Cómo es que eso que ustedes traen se alinea con este programa? ¿Qué es lo que planean obtener de este programa? ¿Qué es lo que planean hacer una vez que hayan terminado este programa? ¿Y por qué ustedes se merecen esta beca? ¿Por qué ustedes se merecen acceder a este programa y obtener esta beca en comparación de otras personas? Bueno, obviamente no van a decir, ay, bueno, en comparación de tal, ¿no? Pero bueno, ¿por qué ustedes se lo merecen? Entonces, pues básicamente compartir su perfil académico y profesional si cuenta con eso. Y bueno, prácticamente su carta de presentación y por qué merecen estudiar este programa. El documento número 3 es un CV, que es un CV traducido al inglés y de preferencia en un formato que sea reconocido mundialmente o reconocido en Europa de preferencia. Me parece que por ahí existe un formato llamado Europass, que es como el formato estándar para los curriculum vitae en Europa. Entonces, bueno, por ahí pueden hacer su curriculum vitae utilizando este formato. La documentación número 5, como
les comentaba, les van a pedir un certificado de idioma, ya sea el IELTS o el TOEFL, que tenga un nivel mínimo B2 o C1. Nuevamente es dependiendo de cada programa. Pero bueno, más o menos estos son los niveles que les van a estar pidiendo. La siguiente documentación es su expediente académico, es decir, su historial académico con todas sus notas, sus calificaciones, que esté otorgado por la universidad, apostillado y traducido al inglés también. Entonces, bueno, como les digo, no solamente son buenas calificaciones, es pues mucho más. O sea, sí vienen las calificaciones, sí son importantes, pero la carta de recomendación, incluso la carta de recomendación, la carta de motivación es mucho más importante. O sea, si ustedes cuentan con una muy fuerte carta de motivación donde con ejemplos precisos hablen de sus logros profesionales, académicos, no importa las calificaciones que ustedes tengan, bueno, van como de la mano, o sea, una ayuda a la otra. Entonces, bueno, ese es el documento número 6, sí, número 6. Y número 7 es su título universitario. Como les comentaba, no es necesario que ya lo tengan en la mano cuando estén juntando los documentos, pero que ustedes sepan que lo van a tener antes de que comiencen a estudiar. Entonces, como les digo, si ahorita están en cuarto semestre, el catálogo se comparte en octubre y ustedes empiezan a juntar todos estos documentos y van a obtener su título hasta, digamos, agosto del siguiente año, pero el programa empieza en septiembre, no hay problema. O sea, con que ustedes hayan terminado la universidad, eso es todo. Y bueno, en general, otros documentos van a depender de cada programa. Pero bueno, ese es el paso número 2 de cómo aplicar a estos programas Erasmus Mundus. Fácil, o sea, yo digo que está bastante accesible siempre y cuando que vengan ustedes ya preparados con tiempo antes y bueno, que vayan vayan creando ese perfil académico profesional que les va a ayudar a ser exitosos al momento de aplicar. Entonces, bueno, con eso de hecho viene el paso número 3, que es simplemente aplicar. Ya identificaron el programa, ya juntaron todos los documentos necesarios, no sé cuánto les habrá tomado, digamos 3, 4 meses, hay que aplicar. Les digo 3, 4 meses, pero si el catálogo se comparte en octubre y la mayoría de las convocatorias se cierran en enero, la verdad es que no tienen 3 o 4 meses, tienen menos de 3 meses para juntar todos los documentos. Entonces, bueno, ya que tengan todos los documentos, hay que prestar atención a cuándo se cierran las convocatorias en cada programa, pero les digo, en general es en enero o en febrero. Y la manera en cómo van a aplicar al programa va a depender nuevamente de cada programa. Puede que tengan que aplicar directamente ahí en el sitio web, puede que los manden a una plataforma digital donde tengan que subir todos los documentos, o puede que tengan que aplicar a través de un correo electrónico. Nuevamente va a depender de cada programa. Entonces, bueno, ya que hayan aplicado, pues simplemente queda esperar a los resultados y bueno, si salen exitosos, entonces ya simplemente es cuestión de realizar trámites administrativos y de preparación, ya saben, en cuanto a visas, seguros médicos, checar obviamente con Erasmus Plus en cuanto a la beca. Con cuánto dinero van a contar al mes, en cuanto a alojamiento también, si va a ser proporcionado por la universidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, la verdad es que una vez que ya hayan obtenido o hayan resultado exitosos con alguna de estas visas, la verdad es que yo creo que Erasmus más es el que les proporciona ya el resto del apoyo y bueno, ya lo difícil se logró. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la guía para aplicar a las becas Erasmus Mundus. La verdad es que quería compartirles más que una guía paso a paso, un
poquito de información o un muchito de información. Espero que no haya sido demasiada información. Por ahí compártanme sus comentarios, si fue mucha o si fue poca, o si faltó o si sobró. Pero bueno, lo que quería es simplemente compartirles información en cuanto a requisitos, en cuanto a programas, en cuanto a fechas, para que vean que hay oportunidades por allá esperándolos, que a lo mejor si actualmente no cuentan con los requisitos, ya saben que son becas que se abren todos los años. Entonces si no es este año, es el siguiente año. Y como les digo, si se encuentran cursando actualmente la prepa, ¿en qué universidad valdría la pena estudiar para que tengan en un futuro acceso a este tipo de becas? Y bueno, si ya también ya terminaron la universidad, como yo me encontré en aquel entonces, y se dieron cuenta que mi universidad no está vinculada con Erasmus, mi nivel de inglés no es bueno, etcétera, etcétera. No se preocupen, que en los siguientes episodios les estaré compartiendo acerca de las otras oportunidades que les compartí en el episodio 3, me parece, otros tipos de visa. O sea, si ustedes no tienen acceso a intercambios universitarios o no están interesados en realizar intercambios universitarios, no se preocupen, hay otras opciones para vivir en el extranjero si ese es su sueño, ya sea Working Holiday Visa o estudiar inglés o ser au pair, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya. No se pierdan los siguientes episodios, que aquí les estaré compartiendo información acerca de esas otras oportunidades. Y para todos aquellos estudiantes que estén interesados en otro tipo de becas, que aplicaron una beca Erasmus pero no salieron exitosos, no se preocupen, que en los siguientes episodios les estaré compartiendo otros programas que también ofrecen becas para mexicanos y latinoamericanos. Entonces, estén al pendiente, que por aquí llegará toda esa información. Y bueno, eso fue todo por el día de hoy. Espero que tengan un muy bonito día y nos estaremos escuchando en el próximo episodio. Esto fue Vivir en el extranjero, el podcast donde compartimos consejos basados en experiencias personales para inspirarte y guiarte en tu aventura de vivir en otro país. Recuerda que cada historia es única, por lo que es fundamental que tomes esta información como punto de partida, investigues y ajustes todo a tus necesidades personales. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.